Pues muy buenas tardes o buenas noches. No sé en qué horario le está haciendo posible a usted el poder ver esta transmisión. Muchas gracias a Casa de Oración Colima, a los pastores Benjamín y Susi, amigos amados que están apoyándome también con esta grabación y transmisión. Y también saludos a toda la iglesia de Casa de Oración Colima. Saben que son muy amados para mí. Y bueno, yo quiero invitarles a todos a que tomemos unos instantes, unos minutos para poner este tiempo en las manos de Dios, para orar y pedir su dirección. ¿Me acompaña, por favor? Señor, muchas gracias. Gracias porque tú eres tan bueno y en una manera tan abundante has estado bendiciendo a tu iglesia en cualquier parte del mundo en medio de todas estas circunstancias, Señor. Gracias por cada ministerio que tú has levantado, por tu gracia y para tu gloria, que están predicando tu palabra, Señor, fielmente. Queremos darte las gracias por toda tu bondad y queremos ponernos en tus manos en este tiempo. Pedimos la unción de tu Espíritu Santo que nos enseña todas las cosas. Te pido tu sabiduría, Señor, no solamente en mi boca para poder compartir lo que tú has puesto en mi corazón de tu palabra para tu iglesia, Señor, sino también sabiduría en mis hermanos para que ellos puedan en una manera clara llevar a la práctica tu palabra. Gracias, Señor, que en todo seas muy glorificado y que sea, Señor, tu palabra certera en mi boca. Gracias, Señor, por esta oportunidad, por este privilegio, pero también porque entiendo la responsabilidad que implica predicar tu palabra. A ti sea la gloria, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pues bien, yo quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en Mateo capítulo 7, versículos 24 al 29. Este es un pasaje muy conocido, que seguramente usted ha escuchado muchas enseñanzas al respecto. Y el título que le da a esta porción de la Escritura los traductores fue Los dos cimientos. Yo le voy a pedir que nos acompañe a leerlo. Sé que lo van a poner ahí en la pantalla, pero también le animo a que pueda utilizar su Biblia en físico. Dice así, Mateo 7, versículos 24 al 29. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Yo quiero explicarle un poquito del contexto de esta porción de la Escritura. Está dentro de lo que conocemos como el Sermón del Monte, que en resumen son los principios y normas del reino de Dios para los creyentes. Yo sé que usted ubica seguramente que en el Antiguo Testamento Dios estaba dando la ley desde en el Sinaí, y nosotros podemos entender que ahora era Jesús en el Nuevo Testamento dando los principios y las normas del reino para los creyentes. Ahora, le invito también a que usted lea, se tome tiempo después de esta enseñanza, de ser posible, todo el Sermón del Monte. Y usted se va a dar cuenta de la cantidad de temas que el Señor Jesús abordó en este sermón.
Y no se trata de decir solamente, ay, qué tremenda enseñanza, ay, qué claro el Señor habló en todo esto, sino se trata de que cada una de estas enseñanzas que el Señor Jesús dio en este sermón del monte, y no solamente en este sermón, sino en toda la Biblia, lo que Dios nos ha hablado, sea lo que en verdad fundamente y cambie nuestra manera de vivir. Entonces, el título de la enseñanza de hoy es Cimentados sobre la roca. Cimentados sobre la roca. Yo quiero volver a leer este pasaje y voy a enfatizar algunas de las palabras. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Ahora, por favor, si tiene ahí su Biblia y si no, con lo que usted va a leer en la pantalla, identifique estas palabras. Cualquiera oye palabras, hace y después prudente edificó casa y roca. Y después la palabra lluvia, ríos, vientos y en especial la palabra golpearon. Y después no cayó. Y la frase fundada sobre la roca. Ahora, repite más de lo que ya vimos de las primeras palabras en esta segunda parte del Señor Jesús, pero aquí está haciendo énfasis en cualquiera que no oye estas palabras y cualquiera que no las hace, y aquí habla de un hombre insensato, y en lugar de decir que edifica su casa sobre la roca, habla de arena, y vienen las mismas cosas: lluvia, ríos, vientos que soplaron, y que además dice aquí que dieron con ímpetu contra aquella casa y esta sí cayó. Y termina hablando de esta segunda casa, que fue grande su ruina. En la primera dice no cayó porque estaba fundada sobre la roca, pero en el segundo ejemplo dice cayó y fue grande su ruina. Yo quiero también pedirle que usted medite un poquito en el tiempo que estamos viviendo. Como nunca, los medios de comunicación están al alcance de todos. Hay tanto que seguramente usted está escuchando. Y como seguramente ya lo ha escuchado, cuando deberíamos estar mejor informados, estamos peor informados o mal informados. Porque resulta que cualquier cosa que usted ve en las redes sociales o en la web, usted le da todo un peso o una credibilidad, muchas veces solamente por inclusive la producción que tiene detrás. Y necesitamos ubicar qué es lo que estamos oyendo. Estamos ahorita en un tiempo difícil en nuestro país, en México, pero no nada más nosotros. Todo esto, ustedes saben cómo comenzó, todo esto del coronavirus y la pandemia y todas las situaciones que ahorita estamos atravesando en México han hecho que todas las iglesias estén cerradas y la mayoría transmitiendo a puerta cerrada o con la grabación de la palabra de Dios previa. Pero yo le quiero preguntar a usted, ¿qué voces está escuchando? Y eso sin olvidar que hay tres voces principales que nosotros siempre, con pandemia o sin pandemia, etcétera, podemos estar escuchando cada día. En primer lugar, la voz de Dios, que debería de ser la que atraiga toda nuestra atención. Pero también podemos escuchar la voz del enemigo, y a través de muchas maneras. Él en estos tiempos también
está procurando hablar y causar temor y mantener a la gente en incredulidad y aún dudar de un Dios bueno, creador, que está teniendo misericordia, que está permitiendo algo, hermanos, que si lo vemos desde la perspectiva no nuestra, en la carne, en nuestra humana debilidad, sino en la perspectiva de Dios, déjeme decirle que es apenas un toquecito misericordioso de Dios para que el ser humano vuelva sus ojos hacia Él. Porque como nunca nos damos cuenta lo débiles, lo frágiles, lo expuestos y lo vulnerables que somos. ¿Qué voces está usted escuchando? ¿La de Dios? ¿La del enemigo de su alma? ¿O la otra voz que es la de su propia alma? Su carne, su naturaleza pecaminosa hablándole. Déjeme decirle que la voz del enemigo y la voz de su carne irán siempre en contra de lo que Dios establece en su palabra. Entonces, hermanos, ¿de qué se están llenando? ¿De qué nos estamos llenando en estos días que muchos de nosotros pasamos horas y horas y horas en la casa con nuestras familias? Que para muchos es un regalo que el Señor nos está dando, para muchos que llevamos una vida aún laboral de mucha actividad, si lo estamos viendo desde otra perspectiva, es un regalo, es una oportunidad valiosísima de como familia estar buscando al Señor, de darle importancia a lo que realmente tiene importancia, a lo que es esencial y que se había descuidado muy probablemente, y en ocasiones puedo atreverme a decir seguramente, por estar atendiendo todo lo demás. ¿Qué estamos haciendo en este tiempo? ¿Ha tomado usted el tiempo para revisar cómo están los fundamentos de su vida, de su fe, de su relación con Dios? ¿Cómo está el fundamento de su familia? Porque tenemos el tiempo, no podemos decir ahora que no lo tenemos. Tenemos el tiempo, la mayoría. Aunque, bueno, también quiero decirles que conozco muchas personas que la cantidad de trabajo que están teniendo que hacer en casa es mucho más que antes que salían a sus oficinas o lugares de trabajo, centros de trabajo. También estoy consciente de eso. Pero aquí el punto es, mis amados, ¿a qué le estás dando prioridad en tu vida? ¿Cómo va a estar el panorama de tu vida, de tu familia, cuando este tiempo pase? Mire, yo quiero decirle cuál es la definición general de la palabra cimiento. Pues como le comentaba, el título de la enseñanza es Cimentados sobre la roca. La palabra cimiento, en primer lugar, significa parte de una construcción que está bajo tierra y le da solidez, le sirve de base y apoyo. Es algo que está bajo tierra. También significa principio u origen en que se asienta una cosa no material. Así que yo creo que está muy claro. ¿Cómo están los cimientos de nuestra vida, hermanos? ¿Cómo está tu fe y la de tu familia? ¿Has tomado tiempo para darte cuenta de esto? Yo quiero pedirte que nuevamente leamos este texto de la Escritura, pero ahora yo lo voy a leer en una versión que es la Biblia textual. Si puedes compararla con la versión que tú tienes ahí en físico. La Biblia textual dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras, escucha esto, y las practica, será comparado a un varón prudente que edificó su casa sobre la roca. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, y golpearon contra aquella casa, pero no cayó, porque estaba cimentada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, será comparado a un varón insensato que edificó su casa sobre la arena. Y cayó la lluvia, y vinieron los torrentes, y soplaron los vientos, e irrumpieron contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. No sé si ustedes notaron una frase que está distinta en especial. En el versículo 24, cuando dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las practica. Diga conmigo, practicar. Es muy distinto cuando una persona de vez en cuando hace algo, pero que no es a lo que se dedica, ¿no? Pensando en el ejemplo de un deportista, pues un deportista, por ejemplo un futbolista, no es como que una vez a la semana que más o menos va y juega y ya con eso está listo para un partido, ¿no? No, él tiene que practicar, es algo constante. ¿Cuál es la razón que le estoy comentando este ejemplo? Que el sentido de esta frase es mucho más allá de lo que en ocasiones podemos ubicar o de la importancia que le damos. El que me oye estas palabras y las practica. Ahora, en las dos versiones que hemos leído, la primera palabra del versículo 24 es cualquiera. ¿Esto qué significa? Que Dios no hace acepción de personas. Esta palabra nos enfatiza con claridad que cualquier persona, no importa su estatura, no importa su nivel socioeconómico, no importa su nivel cultural, no importa nada de eso, no importa de qué parte del mundo seas, cualquiera, para cualquier persona puede establecer su vida en los cimientos sólidos de la palabra de Dios. Pues la palabra de Dios es para todos. Hay personas en especial de ciertas religiones, y aquí en México más de la religión tradicional, popular, que tienen un entendimiento equivocado de que la Biblia solamente es para los líderes, ¿verdad? O los pastores o los ministros, y que no tienen la capacidad de entender lo que la palabra de Dios dice. Déjeme decirle que el Espíritu Santo de Dios es para todos, que Él es el maestro por excelencia, y que Jesús dijo que Él nos daría su Espíritu Santo, que nos recordaría todas las cosas que Él ha dicho, que nos guiaría a toda la verdad. Y la Escritura también nos dice que los que somos hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Así que si usted es nuevo en Cristo o apenas está escuchando por primera vez un mensaje como estos, déjeme decirle que esa manera de pensar es un engaño, es una mentira que precisamente el enemigo de nuestra alma, que sí existe, que es Satanás, quiere que usted crea. Que usted no es capaz, que usted no la puede entender, que mejor ni la abra la Biblia para leerla, porque no, usted no la va a entender y mejor se espera a que se la expliquen en la reunión en la iglesia, o hasta que el pastor envíe la transmisión, ¿verdad? O la grabación de la predicación de esta semana. No es así. La palabra de Dios es para todos, y aquí el Señor está diciendo cualquiera. Y si usted revisa el contexto, desde el capítulo 4 de los versículos 25 en adelante, ahí está estableciendo toda la gente que estaba ahí. Y quiero recordarle que al escuchar las enseñanzas de la palabra de Dios, siempre habrá dos tipos de personas. Ya me han escuchado decir esto: gente y discípulos. Siempre que se expone la palabra de Dios, están esos dos tipos de personas: gente y discípulos. Bueno, para todos los que estaban ahí reunidos, para quienes Jesús estaba enseñando, incluyendo sus discípulos, el Señor dijo:
cualquiera que oye estas palabras y las hace, o como te leí en esta versión, y las practica. Cualquiera. El Señor Jesús también dijo en el Evangelio de Juan, lo podemos encontrar: conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Cómo ser verdaderamente discípulos de Cristo? A través de seguir su enseñanza. ¿Cómo poder ser discípulos de Cristo si no estamos escuchando con atención estas palabras, las de Jesús? Fíjese bien, en Lucas 6:46 al 49, le voy a pedir que vayamos ahí, por favor. Lucas 6, 46 al 49. Este pasaje habla de lo mismo, acerca de los dos cimientos, pero fíjese cómo comienza. Dice así: ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Está bastante más fuerte, ¿verdad? ¿Por qué me llaman Señor, Señor? Y aquí Señor está con S mayúscula, no es cualquier Señor. Jesús es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. ¿Por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo? Y dice aquí el Señor: todo aquel, igual que la palabra cualquiera que vemos en el otro pasaje de Mateo, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras. Me gusta mucho este otro pasaje porque dice: y oye mis palabras. Lo enfatiza todavía más aquí el Señor. No es cualquier palabra. En Mateo 7:24 está diciendo estas palabras. El que oye estas palabras, aquí está diciendo el que viene a mí y oye mis palabras, pero dice lo mismo después: y las hace, les indicaré a quién es semejante, a quién se parece. Semejante es al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover, porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Aquí no está diciendo de los vientos, ¿verdad? Ni de la lluvia. Simplemente habla de un río. Y yo creo que si meditamos un poquito, no me va a negar usted que todas estas circunstancias se vinieron tan rápido que fue como cuando un río se desborda y de pronto las circunstancias nos alcanzan. Y no es que yo quiera pintarle un panorama negativo, hermano, que usted vaya a pensar: ay, yo pensaba que nos iba a animar un poco más la hermana, ¿verdad? Pues sí quiero animarte, pero quiero animarte a que con toda seriedad nos volvamos al Señor, nos volvamos a su palabra. El Señor nos ha dicho que Él viene por una iglesia pura y sin mancha, por una novia santa. Y este es un tiempo, hermanos, que podemos ubicar la realidad de cómo estamos nosotros y cómo están nuestras familias delante de Dios y a la luz de lo que Dios dice en su palabra. Si realmente la estás leyendo, si realmente la estás escudriñando. Porque ya después de unas semanitas juntos, creo que sale la realidad. Si todos los días están con pleitos, si todos los días están con palabras que lastiman, con actitudes que ofenden,
¿cómo está entonces tu vida? ¿Cómo está el fundamento de tu familia? Porque saben, hermanos, a lo que me refería de que no quiero desanimarte, es simplemente recordarte que el Señor dijo: en el mundo tendrán aflicción, pero confíen, yo he vencido al mundo. También en la Escritura el Señor con toda claridad nos habló de las cosas que habrían de venir. Y muchos en este tiempo, yo me doy cuenta también por cosas que gente me pregunta o jóvenes me escriben y me preguntan y etcétera. Y uno se da cuenta de cómo la gente está tan atenta de que si en tal pasaje y que el coronavirus estaba profetizado, y usted sabe a qué me refiero, ¿verdad? Algunos de esos mensajes por la web, que yo no me atrevería de ninguna manera a hablar algo inapropiado de los maestros serios de la palabra que han estado dando palabras de ánimo a sus congregaciones, pero también a miles de personas que luego los escuchan. Pero quizás algunos de ustedes están mucho más atentos, creyendo que están aprovechando bien el tiempo, creyendo que está bien porque es palabra de Dios lo que escuchan. Porque hay personas que a mí me han dicho: bueno, hermana, pero es que lo que estoy escuchando son predicaciones y antes no tenía tanto tiempo de escuchar predicaciones. Y yo les he dicho: bueno, te felicito y te animo que cuides las predicaciones que estás escuchando. Y ahorita le voy a decir algo más sobre esto, hermanos. Pero yo les digo: ¿y qué tanto estás leyendo de la palabra de Dios? ¿Qué tanto tiempo estás pasando en una comunión íntima con el Señor? Porque muchos están escuchando mucho más la voz de otros, aunque se justifican diciendo: pero es que es palabra de Dios que estoy escuchando. Como en este caso, ¿no? Tal vez alguno pensaría: pues ahorita le estamos escuchando a usted, hermana. Sí, pero ¿qué tanto realmente de tu tiempo, de cada día y de la semana, tomas un tiempo a solas para estar con el Señor? Para preguntarle: Señor, ¿cómo estoy yo delante de ti? Señor, estaba tomando las decisiones yo solo, yo sola, pero ahora ya no quiero hacer nada si tú no me guías. Ya no quiero seguir haciendo las cosas a mi manera. ¿A quién estás escuchando, hermano? ¿Qué palabra estás oyendo? Una persona me comentó algo y le pedí permiso para decirlo. Me dijo: hermana, pero es que yo me siento muy torpe para entender la Biblia y por eso es que trato de escuchar. Y me dio una lista de predicadores y me dijo: ¿me puede aconsejar si tal y tal y tal? Si son buenos maestros, o sea, si estoy haciendo bien. Y yo comencé por afirmar a esta persona en la verdad de que somos hijos de Dios. Y lo que ya le dije en esta enseñanza desde el principio: los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios y su Espíritu Santo nos va a guiar a toda verdad. Y Jesús es la verdad. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Y Jesús también dijo: y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. ¿Me estoy explicando? Hermanos, al punto que quiero llegar es a que usted y yo le demos el valor más alto y la importancia más alta a algo que, con pandemia o sin pandemia, deberíamos de darle la prioridad y el valor: a la palabra de Dios y a tener tiempos de comunión con nuestro Dios. ¿Cuánto de esto está siendo realmente parte de su vida? Y me voy a permitir decir algo también para quienes, por la gracia de Dios, podemos compartir la palabra de Dios. No caigas en la tentación de hacer tantas cosas por video que estés descuidando lo esencial, que estés descuidando tu relación con Dios, que estés descuidando tu estudio personal de la palabra de Dios. Hermanos, esta es una circunstancia ciertamente no fácil, pero
si me permite darle una opinión muy personal, ¿de acuerdo? Solo mi opinión, sencilla o simple opinión, es que en el fondo no es tan grave como otras circunstancias que realmente podrían ser mucho más graves. Y yo sé que algunos me van a decir, claro, hermana, pues como usted se ve que no le está haciendo falta para comer, o no esto, o no aquello. No me estoy refiriendo a un asunto económico, hermanos. Pero la realidad es que van a venir cosas mayores. Si no, lea por favor Mateo capítulo 24, 25, etcétera. Pero el punto es que usted y yo necesitamos, con un fervor, con una devoción genuina, buscar la presencia de Dios. Y como decía el apóstol Pedro en sus epístolas, desear como niños, como recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. También nuestro Señor Jesucristo dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que proviene de la boca de Dios. Yo podría contarle muchos testimonios buenos también de cosas que el Señor me ha permitido saber que están sucediendo. Milagros de sanidad, milagros de provisión económica. Y ¿sabe una cosa? Eso no debería de ser algo extraño, pues está en la palabra de Dios eso. Y debería de ser lo normal para cada hijo de Dios. Si el Señor dijo que pondrán las manos sobre los enfermos en su nombre y estos sanarían. Si el Señor nos muestra cómo Él llegó a sostener a uno de sus profetas, enviándole un cuervo, ¿verdad?, para que lo alimentara, y ahí con el agua del arroyo. Y nuestro Dios es el mismo de ayer, hoy y de siempre. Y si usted está pasando ya por una situación económica estrecha, quiero animarla que usted confíe en el Dios de la Biblia, que es la verdad, que Él no va a defraudarle, y que las situaciones difíciles son las oportunidades valiosas que tenemos para ver el poder de Dios manifestarse y obrar a nuestro favor. Que cuando usted, sus hijos le estén pidiendo algo, ¿verdad?, usted puede decirles: vamos a doblar las rodillas, vamos a pedirle a nuestro Padre Celestial. Y que sus hijos vean cómo usted, papá, mamá, se humilla delante de Dios y está diciéndole: Señor, nosotros confiamos en ti. Tú eres nuestro proveedor, siempre has sido nuestro proveedor. Eres tú quien me ha dado ese trabajo. Eres tú quien me había dado todo este tiempo mi sueldo, Señor. Y tú no has cambiado. Y déjame decirle algo, hermano: en el cielo no hay crisis económica, ni la habrá. Nuestro Dios es el dueño de todo. Pero mire, yo quiero regresarme un poquito a esto que le decía, de estar escuchando y escuchando enseñanzas en el internet con distintas de mis amigos, distintos de mis amigos pastores, ¿verdad?, matrimonios que están en el ministerio. Me han comentado cómo mucho de lo que le sucede en este tiempo, especialmente a las mujeres, ¿verdad?, que ya saben, ¿no?, esa idea falsa que luego las mujeres hablamos más. No se crea. Bueno, usted sabe que sí hay una tendencia natural, quizás no, pero también hay varones que platican mucho. En fin, el punto es este. Más las mujeres, amigas me han contado: no, me mandan las hermanitas de la congregación que si un link para ver a este predicador y un link para ver a este otro, y ya vio lo que está diciendo y ya vio lo que está diciendo este otro. Y les voy a decir algo con mucho respeto, hermanos. La Escritura habla muy claramente acerca del ministerio de los siervos de Dios, y nosotros podemos ver, por ejemplo, en el libro de los Hechos, que la oración y la palabra es la prioridad. Y no sé qué piensan a veces los hermanos, o sea, no tienen ni idea de lo que sus pastores les está costando preparar un montón de material y las horas que les implica hacer cosas, y que para muchos de ellos ha sido un estirarse por completo.
aún en tener que grabar frente a una cámara que créeme que no es tan fácil. Se necesita la gracia de Dios para hacerlo y saber que usted está escuchándolo. Usted no tiene idea cómo se preparan, y como que algunos piensan que es como la obligación, o no sé cómo decirlo, ¿no? De sus pastores, ver el montón de links que usted le envíe. ¿Se puede imaginar cuántos les envían cosas a sus pastores? Y usted me puede decir, ay hermana, pero nuestra iglesia no es tan grande. No importa. Jesús dijo aquí algo: todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Y vuelvo a decirlo, espero que no me esté faltando sabiduría en exponerle esto y en animarle en esto, hermanos. Hay muchos maestros de la Biblia tan valiosos, varios que yo también escucho y respeto mucho, iniciando por mi pastor, ¿no? El pastor Chuy Olivares, el equipo de pastores de Guadalajara, a quienes respeto y por quienes agradezco a Dios. Y por cada pastor, pastores que yo conozco, que sé cómo se esfuerzan, cómo trabajan. Pero hermanos, el Señor viene por una iglesia pura y sin mancha. Una iglesia que necesita ser transformada. Una iglesia que necesita dejar muchas de las cosas del mundo. Y eso no se logra solo con escuchar la predicación de siervos de Dios que yo sé que se preparan con tanta honra para Dios, con tanta seriedad para trazar de una manera correcta la palabra. Usted necesita estar expuesto a lo que Dios dice, a las palabras de Jesús cada día. Y no sé si recuerdan los hermanos de la iglesia en Huatulco, que de las últimas veces que estuve ahí compartiendo con ustedes mientras estaba de visita, yo les comentaba, antes de que ni siquiera se vislumbrara aquí en nuestro país que podrían cerrarse las iglesias, yo les comentaba de esto. ¿Y qué si se cierra la iglesia? ¿Usted realmente está preparado? ¿Sabe buscar en la palabra de Dios la respuesta para todo? ¿Sabe esperar en la presencia de Dios por dirección, por consejo? Entre otras cosas que comentábamos en esa ocasión. La verdad es que no sabemos qué cosas se van a venir. No sabemos cuánto dure este tiempo de principios de dolores. No sabemos. Es lo que dice la Escritura, pero el día y la hora nadie sabrá. Pues eso es solo algo que el Padre sabe. Pero usted y yo sí sabemos muchas de estas cosas que el Señor estableció. Que Él viene por una iglesia santa, que necesitamos oír sus palabras y hacerlas. Y se fija que aquí está hablando de cualquiera o todo aquel, como usted lo quiera mencionar. Y ese cualquiera o todo aquel también incluye cualquier persona que por la gracia de Dios está en el ministerio. Y cualquier congregante. Y cualquier persona que quizás hoy está viendo una enseñanza como estas por primera vez. Cualquiera que oye las palabras de Jesús y las hace. Ahora, otro aspecto antes de continuar con otros importantes del pasaje que comenzamos estudiando, que no quiero que se me olvide decirle, es que es muy importante, amados hermanos, que aunque ustedes estén escuchando otras predicaciones y otros maestros de la palabra que sí enseñan la sana doctrina, que son serios en el estudio y en la exposición de la palabra de Dios, hermanos, no se les olvide que el Señor nos ha plantado en un lugar, que nos ha sembrado en un lugar. Y hay un principio aquí muy importante que considero que vale la pena recordarle.
Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen, y yo las conozco. Obviamente el Señor Jesús tiene un nivel de conocimiento de los suyos que ningún otro de sus siervos aquí en la tierra. Pero aquí está un principio muy importante: la relación que los pastores deben tener con sus ovejas, y que saben también de parte de Dios lo que su congregación necesita escuchar y en qué contexto lo están enseñando, porque han tenido todo un caminar y todo un proceso con sus congregaciones, con sus ovejas. Pero también las ovejas necesitan ubicar quién es la persona que Dios te puso para pastorearte, porque Dios es un Dios de orden. Y saben, yo me he dado cuenta de algunas personas y que con amor, con respeto, he tratado de ayudarles a cambiar su perspectiva, porque a veces, en lugar de ayudarles a crecer en el conocimiento de la palabra de Dios, todo lo que están estudiando, de pronto lo que hacen es estar o cuestionando o criticando o etcétera, etcétera, ¿verdad? O señalando a sus pastores. Y no debería de ser el punto. Espero estarles sabiendo transmitir esto, hermanos. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Bueno, los que somos ovejas del Señor Jesús sabemos quién es nuestro pastor y que es el príncipe de los pastores, y le seguimos. Pero también el Señor te ha sembrado en una iglesia local, y es importante que tú prestes oído, número uno, al Señor, que vayas al Señor, como Él mismo nos está indicando aquí en el pasaje de Lucas capítulo 6 que te leí en el versículo 47. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. O sea, tenemos que ir al Señor, oír sus palabras, pero también necesitamos escuchar lo que Dios nos está dando a través de nuestros pastores, los que Dios nos ha dado para que nos dirijan en este caminar, y somos parte de una congregación local, somos parte de una iglesia local. No voy a ahondar más en estos aspectos, pero sí me parecía importante mencionarlos, hermanos. Como nunca tenemos a nuestra disposición una riqueza de verdad, de excelentes maestros de la palabra. Le animo que si es un predicador de la sana doctrina, pues usted lo escuche, pero no sea lo primero que usted escuche. Primero escuche al Señor, primero estudie la palabra a solas y como familia, y escucha al pastor que es con quien usted está asistiendo en una iglesia local y que está rindiendo cuentas a Dios también por usted. Usted sabe que eso dice la Escritura, que velan por su alma. Qué importante que nosotros estemos cimentados en lo que Dios dice, que sean los principios de la palabra de Dios los que estén dirigiendo cada área de nuestra vida. Y se lo voy a volver a repetir, perdóneme que lo haga así, siento que debo hacerlo. El Señor diciéndonos: ¿por qué me llamas Señor, Señor? O sea, ¿de verdad Él es tu Señor? ¿O quién es tu Señor? ¿Por qué me llamas Señor, Señor y no haces lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, entonces el Señor aquí hace nuevamente esta comparación, esta semejanza. Pero ¿qué dice? Que es semejante a un hombre que al edificar una casa, fíjese, aquí habla de un trabajo muy detallado y muy específico. Cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Cavó y ahondó. Usted sabía que para realmente extraer de la riqueza de la palabra de Dios, de los tesoros, hay que meterle tiempo. Y tiene que ver con profundizar, cavar y ahondar, para que usted tenga los principios claros y entonces ponga el fundamento, pero el fundamento correcto sobre Cristo, que es la roca.
Y no importa lo que venga, si viene una inundación, como dice aquí, un río que da, y aquí lo dice así, con ímpetu contra aquella casa. Me gusta cómo está en Lucas 6, pero no la pudo mover. No la pudo mover. No dice nada más, no cayó, sino que dice, no la pudo mover. Porque ¿qué tanto de lo que usted está escuchando por internet o a través de televisión o en los noticieros, qué tanto de todo eso le está moviendo? Lo está sacudiendo al punto de que se esté tambaleando en su fe y en su confianza en Dios. ¿O qué tan sólido está usted y su familia en la palabra, de manera que ustedes pueden escuchar las noticias y decir, pero nosotros confiamos en el Señor, pero nuestro refugio es el Señor? Estas cosas sí las sabemos. Y estas cosas vamos a obedecer. Cimentados sobre la roca, hermanos. Fundados sobre la roca. Ahora yo quiero retomar esto de las palabras clave que le enfaticé hace un ratito. Y la primera es el que oye. Aquí dice en Mateo estas palabras, en Lucas dice mis palabras, las palabras de Jesús. Pero la palabra oye, oír, es en varios sentidos. Y fíjese, significa entender, escuchar, hablar. Pero hay algo muy tremendo que significa esta palabra akouo, que es la palabra en el original. Significa obedecer. Oír, hablar. Cualquiera que oye, es decir, que escucha con el corazón abierto para poner en práctica, para obedecer las palabras de Jesús. O sea, no nada más es oír por oír. Aquí en México hay un dicho popular, ¿verdad? No, pues parece que le entró por un oído y ¿qué? Ahí complétalo en su casa, ¿verdad? ¿Y qué? Y le sale por el otro. Bueno, eso realmente no es oír, prestar oídos, prestar atención, escuchar para entender y para obedecer. ¿Me estoy explicando? El que oye no habla de alguien que solamente, como el dicho popular que le mencioné, entra por un oído y sale por el otro y no se queda nada en el corazón. Tiene que bajar al corazón. El que oye estas palabras o mis palabras, palabras es logos. Es algo dicho, pero implica un tema. ¿De qué se está hablando? Y tiene que ver con doctrina y tiene que ver con el evangelio en esencia. Por eso le decía, ¿qué estamos oyendo? El que oye mis palabras y las hace. ¿Qué doctrina estás escuchando? ¿Realmente es el evangelio de Cristo el que tú estás escuchando? Porque no sería algo nuevo mencionar que hay quienes no predican el verdadero evangelio, o un evangelio no adulterado, un evangelio puro, una sana doctrina. El apóstol Pablo, diciéndole a los Gálatas, Gálatas insensatos, ¿quién los fascinó para no obedecer a la verdad? A ustedes ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Gálatas insensatos. Hermanos, necesitamos discernir. Necesitamos escudriñar las Escrituras. Esto que le leí está en Gálatas capítulo 3, versículo 1. Estamos viendo las palabras clave. El que oye, ¿verdad? Y ya vimos entonces que hay que tener cuidado qué es lo que estamos oyendo, y que Jesús dijo, el que viene a mí y oye mis palabras y las hace. El que oye mis palabras y las pone en práctica.
palabras, le estaba diciendo, logos. Habla de doctrina, de evangelio. Las palabras de Jesús, el evangelio de Jesús. Y las hace o las pone en práctica. Es la palabra poieo en el original de donde viene esta frase. Simplemente significa hacer, pero en una aplicación muy amplia. Tiene el sentido totalmente de practicar, de tomar algo, de hacerlo tuyo y de trabajar en ello. De eso se trata. El que oye mis palabras y las pone en práctica. El que oye mis palabras diciéndonos el Señor y las practica. El que oye mis palabras y se pone a trabajar en eso. ¿Sabe? Al estar volviendo a estudiar de este tema, y digo volviendo a estudiar porque no es la primera vez que tengo la oportunidad de compartir de este pasaje, estaba meditando en algo, ¿no? Que una persona para que pueda ser experta tiene que practicar mucho. Espero saberme explicar con esto, es decir, para quienes van comenzando en el Señor o que hay áreas de tu vida que te cuestan más trabajo que otras, eso a todos nos pasa. Quiero decirte algo, nosotros tenemos que tomar las palabras de Jesús constantemente, cada día, y trabajar en esas áreas de nuestra vida. Y que es el Espíritu Santo el que hace también la obra en nosotros. No podríamos sin Él. No es en nuestra fuerza, no es en nuestra capacidad, pero es una gracia impresionante, sobreabundante la que tenemos en Cristo. Y que podemos ir cada día a su trono de gracia con confianza. Es lo que dice en la epístola de los Hebreos. Entrad confiadamente al trono de la gracia, para que podamos encontrar esa gracia, esa misericordia para el oportuno socorro. Necesitamos trabajar y trabajar en las distintas áreas de nuestra vida. Y le voy a decir algo, Dios es tan asombrosamente paciente, tan dulcemente paciente, tan impresionantemente paciente, que va trabajando con nosotros con ese cuidado, como el alfarero con el barro. Usted sabe que el barro es un material tan frágil, o sea, tan moldeable, ya cuando está listo, ¿verdad?, para empezar a ser trabajado. No me voy a detener a hablar de todo ese proceso, pero le voy a decir algo. Hay cosas que para poder hacer cierto tipo de diseños o vasijas, tiene que trabajarse con mucho detalle, lentamente. Lo que me impresiona de esto es como en un pasaje como en Jeremías 6, el Señor le dice a su pueblo: no soy yo como este alfarero. Y me hace pensar en la paciencia asombrosa que Dios nos tiene. Entonces no se desanime, hermano. Tampoco se trata de que usted piense que es un hipócrita, ¿verdad? Y que no es un verdadero cristiano, y todas esas mentiras que también el enemigo de su alma le quiere hacer creer. Es decir, si no logra enfriarlo por una manera, va a tratar de hacerlo por otra, con condenación y con un montón de cosas. Bueno, usted está en un proceso de transformación. El punto es que no dejemos de tomar esta palabra y trabajar en ello cada día. Que sean las palabras de Jesús las que debemos estar oyendo y hacerlas, ponerlas en práctica. Hay muchísimo que podríamos hablar de esto, solo de las palabras de Jesús, que con el amar a nuestros enemigos. Mira, nada más con esa hay mucho que trabajar a veces en nuestro corazón, ¿no? Porque tal vez lograste vencer en un nivel según las ofensas que te hayan hecho, pero ¿qué cuando vienen ofensas mayores de las que habías recibido y que no pensabas que podrías recibir? Y viene la demanda de la palabra de Dios a nosotros de: no seas vencido de lo malo, vence con el bien el mal.
ama a los que no te aman, perdona. Y tanto que nos demanda la palabra de Dios. Y las pone en práctica y las hace. Que toma la palabra de Dios y trabaja en su vida y trabaja en su familia con lo que dice la palabra de Dios. Mire, se me ocurre algo, por ejemplo. La mentira es una práctica muy tremenda para los que no son creyentes, para los que no son cristianos, ¿sí o no? En el mundo es muy fácil mentir, pero ¿qué con las familias que siguen viendo como algo no tan grave o no tan malo, una mentirilla piadosa? Hermanos, mentir es mentir. Una cosa muy diferente es aprender a ser prudentes. Y Proverbios habla mucho de esto, de lo que realmente es la prudencia, de lo que es la sagacidad, de una manera correcta, no una astucia con maldad, que eso es otra cosa. Pero mentiras, cuando la Biblia dice que el padre de la mentira es el diablo, me estoy sabiendo explicar. El que oye mis palabras y las hace, y Jesús es la verdad. Y también nos dice el apóstol Pablo en Efesios, en Colosenses, que no mintamos los unos a los otros, que hablemos con la verdad. Y nos habla de cómo deben de llevarse los esposos, ¿verdad? Y cómo el esposo debe estar sujeto a Cristo y la esposa también, pero además sujeta al esposo, y los hijos sujetos a los padres y sujetos todos unos a otros en amor, y etcétera, etcétera. Y cómo debe de ser un patrón con sus trabajadores y cómo debe de ser un empleado con sus jefes. El que oye mis palabras y las hace. ¿Me estoy sabiendo explicar? Mire, un riesgo que en lo personal yo veo en ese estar todos los días tan atentos a todo lo que cuántos infectados van y cuántos muertos y que esto y aquello. Bueno, tenemos que sí, no ser ignorantes. No me estoy refiriendo a eso. No es que no esté usted al pendiente, pero ¿sabe qué es lo que me preocupa? A lo que voy es que el riesgo es que se está tan atento a eso que se están descuidando muchas otras cosas esenciales de carácter cristiano que no podemos descuidar, y mucho menos cuando estamos horas y horas juntos con nuestra familia. Y cuando la Biblia dice: hijos, honren a sus padres, y honrar tiene que ver con hablarles con respeto, con que no les grites, ¿verdad? Con que no te desesperes, hijo. Pero también la escritura dice: padres, no provoquen a sus hijos a ira, no los desanimen. ¿Se da cuenta? Espero habérselo sabido decir. El punto es que podemos estar tan atentos al montón de noticias y descuidando lo esencial de nuestro caminar cristiano, de nuestro caminar con el Señor y de nuestro relacionarnos con nuestras familias, y del amor al prójimo, y de no olvidarnos también de la ayuda mutua. Hay personas que están en necesidad. ¿Sabe? Le quiero abrir el corazón en algo. Cada día que comemos, yo estoy ahorita en un tiempo, ¿verdad? Al lado de mi mamá. Decidí tomar un tiempo así y apoyarla y cuidarla en este tiempo para que ella no se exponga y no tenga que salir, y etcétera, etcétera, ¿no? Y pues toda la provisión económica ahorita y en los alimentos pues es a través de ella. Pero cada día que estamos, mami, vamos a dar gracias, ¿verdad? Es con una gratitud de: Señor, gracias por los alimentos que tenemos en la mesa. Señor, gracias porque estamos juntos aquí y no en un hospital. Señor, muchas gracias por estas oportunidades de estar como familia. Señor, ábrenos los ojos a quienes de los que conocemos están pasando por necesidad. Señor, permítenos ser instrumentos para suplir la necesidad de otros. Y sabe, Dios sí responde a esas oraciones. Necesitamos ir más allá, hermanos. No descuidar las cosas esenciales, de escudriñar la palabra, de tomar tiempo con el Señor, nuestra comunión con Él.
de empezar a corregir cosas desde la raíz en nuestra manera de vivir para el Señor, porque la Escritura nos dice: y todo lo que hagas, sea de hecho o de palabra, hazlo para el Señor. Hazlo para el Señor. Y la Escritura también nos dice que seamos agradecidos, que demos gracias por todo. Sí, también hay que dar gracias si hay algo de escasez. Algunos se sienten tal vez un poquito frustrados o desesperados, que no tienen su ritmo de vida que tenían antes. Pero ¿sabes una cosa? Es increíble cómo el corazón humano puede ser tan necio y tan mal agradecido, tan ingrato. Tenemos que aprender a vivir con contentamiento. Y no se lo dice a alguien que le ha sido fácil aprenderlo. No, ha habido momentos de mi vida que no me ha sido fácil aprender a estar contenta. Pero el Señor ofrece gracia abundante en su trono de gracia y da la gracia necesaria. Hay que aprender a eso, a estar contentos hoy, como estamos, en donde estamos, con lo que tenemos. Si hay oficina o no hay oficina, si hay un carro o no hay un carro, etcétera, etcétera. Eso, hermanos, cuando de verdad estamos enfocados en el Señor y en lo que es lo más importante, las cosas toman su lugar correcto, no el lugar que a veces nosotros le damos equivocadamente. Vámonos para el final. La palabra prudente. El Señor dijo: le compararé a un hombre prudente. Es la palabra frónimos. Significa sensato, significa sagaz o discreto. ¿Se da cuenta? Una persona prudente, una persona sagaz, que sabe cómo conducirse en medio de las circunstancias que sean, porque Dios nos da esa sabiduría. El Señor lo prometió en su palabra. En la epístola de Santiago dice: alguno necesita sabiduría, pídala a Dios, que la da fácilmente, sin reproche, que la da en abundancia. Una persona prudente en este pasaje de Mateo 7 es alguien sensato, es alguien discreto, es alguien sagaz. Es una inteligencia también mental. Sabe ubicar las cosas. Es una persona cuerda. Y pues claro, o sea, ¿qué persona cuerda establecería una super casa solo en la arena? ¿Verdad que no? Si en lo natural lo pensamos como algo tan absurdo y tonto a la vez, ¿verdad? Hablando de este tipo de palabras en el original, a eso me estoy refiriendo. Es algo insensato hacer algo así, ¿no? Bueno, ¿qué nos hace pensar que nada más escuchar la palabra y sentir que ya con eso estás cumpliendo? Digo, antes hay quienes que en un sentido como más religioso o de una vida religiosa que llevaban, y que tal vez unos ya se dieron cuenta y otros necesitan darse cuenta, pensaban: bueno, no estoy tan mal, aunque sea voy un día a la semana a la iglesia y sí leo de vez en cuando, y bueno, aunque sea oramos por los alimentos. Pues qué manera de pensar esa de aunque sea, cuando la Escritura nos dice en 2 Corintios capítulo 5 que para nosotros debe de ser Cristo en todo, en nuestra vida, que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos, que ya no vivimos para nosotros, que todo nuestro vivir debe ser alrededor de lo que el Señor dice y que Él sea el centro de nuestra vida. Eso es lo que dice 2 Corintios 5 y otros pasajes. Los que viven ya no vivan para sí mismos. ¿Has meditado si realmente estabas viviendo para el Señor antes de este frenón mundial? Antes de estas circunstancias para todos los países, de lo que se viene en la economía mundial. Sí, todo eso es verdad. Pero más que viene. Pero nosotros tenemos la palabra perfecta, certera, segura, el ancla firme de nuestra alma, el que oye mis palabras y las hace. Es lo que el Señor nos ha dicho.
prudentes, sagaces. Ahora, la palabra casa, que significa propiamente residencia, pero eso es en un sentido abstracto, por lo general habla de una morada, pero esto puede ser literal o figurado, o también por implicación. Esta palabra oikia significa o implica familia. Familia, específicamente hablando, nuestra familia cercana de casa, no de toda la familia en Cristo. Entonces, si nosotros volvemos a pensar en esta palabra, el que edifica, ¿verdad?, su casa, es decir, su familia, su vida, su fe sobre la roca. Podemos aplicarlo a nuestra propia vida, pensando en que somos un espíritu que tiene un alma y habitamos en un cuerpo, pero también a nuestra familia. Esa es nuestra casa, no tanto lo físico en lo natural. Y también en la iglesia, sobre la roca, sobre Cristo, que es la roca. Esta palabra roca es Petra, es una masa de roca de manera literal o figurada. No sé cuántos conocen las piedras que están en Tapalpa, ¿verdad? Aquí muy cerca de Colima o muy cerca de Guadalajara, pero son unas piedras, unas rocas más bien impresionantes de tamaño. Bueno, quien las conoce, o si no, pues tan fácil, ¿verdad? Luego las busca ahí. Las rocas de Tapalpa. Usted se va a dar cuenta, y quienes hemos podido estar ahí, dices, qué impresionante está el tamaño que tienen, pero es nada comparado con nuestra roca, la roca de salvación, Cristo Jesús. La siguiente palabra que quiero enfatizar es la palabra soplaron, porque esta palabra significa respirar duro, es decir, asesar, soplar un viento intenso. Soplaron, porque está hablando de que cayó lluvia, de que vinieron los torrentes o los ríos y soplaron los vientos, y que golpearon o dieron con ímpetu contra aquella casa. Bueno, esta palabra de soplaron es lo que significa respirar muy duro. Hermanos, hay tiempos en nuestra vida, ahorita en general, esto es algo que no está siendo fácil para muchos, pero hay mucho que podemos agradecer. Sin embargo, hay otras circunstancias que luego vienen, personales o familiares, que en un momento puede ser como un respirar duro. Circunstancias que pueden dar con mucha fuerza contra nuestras vidas o contra nuestra fe o contra nuestras familias. Y yo quiero que usted medite en algo más. Aquí está diciendo, número 1, que vinieron ¿qué? Lluvias. Y creo que no tengo que preguntarle de dónde viene la lluvia, ¿verdad? La lluvia no viene de abajo. Y a veces te llega como por todos lados, pero eso es cuando está combinada con mucho viento. Pero la lluvia desciende. En la Biblia textual dice, cayó la lluvia. ¿De dónde viene, hermanos? Del cielo. Uno de los comentarios bíblicos de este pasaje decía que este caer la lluvia puede ser que esté hablando de juicios de Dios, de cosas que vienen sobre la tierra. Pero también habla de que vinieron los ríos o los torrentes. ¿Por dónde llegan los ríos, hermanos? Por abajo, ¿verdad? Son muchas cosas que van a pasar en esta tierra, muchas cosas que en un momento el río se las puede llevar, por así decirlo. Pero también está hablando de los fuertes vientos que soplaron. Y el viento, hermanos, llega
de todas partes. ¿A qué voy con esto? A que distintos tipos de circunstancias durante toda nuestra vida cristiana vamos a estar enfrentando. Y la Escritura también nos advierte en la epístola de Santiago que va a venir un fuego de prueba. Y nos dice la Escritura que tiene que venir de distintos tipos de pruebas. Que tengamos por sumo gozo cuando nos hallemos en distintas pruebas, es decir, distintas pruebas de distinto carácter, de distinto sabor, color, tamaño, etcétera, por decirlo de otra manera. ¿En dónde estás parado? ¿Cuál está siendo tu caso o cuál va a ser tu caso? Porque puede ser que tú en este tiempo de verdad le des cabida en tu corazón a la palabra de Dios y a la obra del Espíritu Santo, y que seas transformado tú y tu familia, y que no regreses igual después de que todo esto suceda, cuando podamos reunirnos otra vez y que podamos verte con tu familia realmente caminando en el Señor y no aparentando con una vida espiritualoide. Hay personas cuya religión descansa solamente en oír y sentir que con eso están cumpliendo, sin ir más. ¿De qué está llena su cabeza? Estas dos clases de oidores, mis amados, están representados aquí en estos pasajes que hemos leído de Mateo 7 y Lucas 6 por los dos constructores, con un énfasis que nos enseña que debemos oír y hacer lo que el Señor Jesús ha dicho. Que Cristo debe ser y es quien está puesto como cimiento para nuestra fe, para nuestra vida, y que toda cosa fuera de Cristo es arena. Cualquier cosa fuera de Cristo, te lo voy a repetir, será arena sobre la que tú estarás edificando. Y cuando vengan las lluvias, y cuando vengan los ríos, y cuando soplen con fuerza los vientos, ¿cuál va a ser la historia de tu vida, de tu fe, de tu familia? Que no sucedió nada, como leíamos en Lucas, que ni siquiera se movió esa casa, o que hubo una grande ruina. Algunos construyen sus esperanzas en la prosperidad económica, en la cantidad de bienes materiales que tienen. Y ya nos hemos dado cuenta que este virus no le importa si eres el multimillonario y con el cargo más prominente de una nación, o el más pobre o el más sencillo en la economía de un país. Que no distingue si eres hombre ni mujer, que no distingue cuántos estudios hayas tenido, a todos por igual, todos expuestos y vulnerables, un enemigo invisible. Pero yo creo que eso nos ayuda a ubicar que tenemos un enemigo mucho mayor, es el pecado, es nuestra carne que tenemos que crucificar todos los días, y que el sembrar para la carne producirá muerte, producirá corrupción. Entonces, hermanos, no seamos de los que estamos construyendo nuestra vida y nuestra confianza y nuestra esperanza en la prosperidad económica, ni en lo que tenemos, ni en tu profesión, ni tampoco en una denominación, por así decirlo. Nuestra confianza debe estar en Jesús. Él es el refugio, en su palabra. Todo lo que está fuera de Cristo será arena y será demasiado débil para soportar si vienen las lluvias o los ríos o los fuertes vientos. Termino leyéndote el mismo pasaje de Mateo, pero en la Nueva Traducción Viviente. Dice así: todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo,
porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Pero ahora te voy a leer cómo cierra esta porción de la Escritura después. El Sermón del Monte. Cuando Jesús terminó de decir esas cosas, las multitudes quedaron asombradas de su enseñanza, porque lo hacía con verdadera autoridad, algo completamente diferente de lo que hacían los maestros de la ley religiosa. La versión Reina Valera dice: y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Por qué en la otra versión dice las multitudes? Bueno, porque si tú ves desde el inicio del Sermón del Monte, habla de que había mucha gente ahí y que todos ahí quedaron asombrados o admirados de la doctrina de Jesús y de la manera como Él enseñaba. ¿Por qué no tendría esa autoridad un escriba o maestro de la ley? ¿Sabes por qué? Por no vivir lo que enseñaban. Porque Jesús tenía una autoridad de la cual todos se admiraron, porque Él es el Verbo hecho carne, porque Él es la obediencia total al Padre, porque Él es la palabra hecha realidad por completo. Por eso tiene toda la autoridad para hablar a nuestra vida, y su palabra es la autoridad que debe de dirigir nuestra vida. Y tanto los padres como los líderes necesitamos vivir la palabra de Dios para tener autoridad al enseñarla. Hay papás que quizás el día de hoy necesiten pedirle perdón a Dios en primer lugar, y después pedirle perdón a sus hijos y decirles: perdónenos porque no hemos vivido la palabra de Dios delante de ustedes. Les hemos enseñado a ir a la reunión y a tener una vida religiosa, pero aquí las cosas van a cambiar, hijos. Hemos hecho mal las cosas, pero hemos pedido perdón al Señor, y Él, que es grande en misericordia, grande en perdonar, nos ha perdonado, y este es un nuevo comienzo para nuestra familia, hijos. Hay matrimonios que necesitan buscar al Señor y pedirle perdón por cómo se han estado tratando tan fuera de los principios bíblicos. Hay hijos que necesitan pedirle perdón a sus padres por faltarles el respeto, por deshonrarlos. Hay hermanos que necesitan pedirse perdón entre ellos, y estoy hablando a nivel solo de la familia, de la sangre. Pero todo esto mismo que acabo de decir es algo que también necesitamos practicar en el cuerpo de Cristo, que es la familia de Dios. Nuestro Dios, nuestro Padre, también nos ordena eso. Necesitamos oír sus palabras y vivirlas. Porque esta casa del hombre insensato que se derrumbó en medio de la tormenta es cuando más él necesitaba que su casa estuviera y le hubiera sido por refugio. Se cayó cuando ya era demasiado tarde para edificar otra. El llamado, hermanos, es que no vaya a ser demasiado tarde, que no necesites situaciones más difíciles para doblar tus rodillas, para volverte al Señor. Amados, de verdad, yo creo que como nunca en esta enseñanza he estado enfatizando, y perdónenme si en momentos le he sonado muy repetitiva, pero no siento que logro transmitir el fervor y la pasión y la insistencia con la que creo que el Señor ha hablado esto a mi vida y para la iglesia. Necesitamos volvernos a una vida ferviente en el Señor, a una verdadera vida piadosa, donde Cristo es el centro, donde sus discípulos estamos dispuestos a vivir y a morir por Cristo y a padecer por Él.
y a dejar tantas cosas vanas que nos han distraído como nunca en otro tiempo. Vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Muchas gracias, Señor, porque de una y de otra manera tú nos estás haciendo entender la prioridad que debemos de tener en nuestra vida, que eres tú. Tú nos ordenaste esto. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y el segundo mandamiento semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y que de estos dos mandamientos depende todo el Antiguo Testamento, Señor, toda la ley y los profetas. Señor, queremos que cuando tú vengas, nosotros seamos de los que estamos con fe, aguardando tu venida. Que realmente nos encuentres firmes, aunque hayan pasado fuertes vientos que soplaron, y los ríos, y la lluvia, y nuestra casa, y nuestra vida, nuestra fe, y nuestra familia esté sólida. Ayúdanos, Señor. Y más allá de mis cortas palabras o de mi torpeza al hablar, Señor, te ruego por el poder de tu Espíritu Santo, transformando vidas por la predicación de tu palabra, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Gracias por tu paciencia y por este toque misericordioso para que tu iglesia se vuelva hacia ti, para que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, y para que saques de nuestro corazón la vanidad, si es que la hay, las cosas vanas que nos han distraído, Señor. Gracias por tu palabra. Bendice a cada pastor, a cada ministerio que está predicando tu palabra de una manera fiel, de una manera santa, no adulterada. Abre nuestros ojos, Señor, y nuestros oídos a lo que tú quieres hablar a tu iglesia aquí en México, y a otros hermanos que escucharán esta enseñanza, a lo que tú quieras hablar en sus países y en la iglesia local que les has sembrado en cosas específicas, pero a lo que tú estás llamando a toda tu iglesia en todo el mundo, a amarte a ti por sobre todas las cosas, y a que tú seas el centro de nuestra vida. Gracias, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Pues muchas gracias, hermanos, por su tiempo. Ruego al Señor que podamos llevar a la práctica esta palabra. Les bendigo y espero que no pase mucho tiempo antes de poderles visitar y abrazarles en persona. Muchas gracias.